Hay algo que quiero compartir contigo, algo que solo podrás comprender plenamente si permaneces hasta el final de este largo camino que emprendemos juntos ahora. No es una enseñanza que pueda resumirse en una frase, ni una técnica que puedas aplicar inmediatamente. Es algo más sutil, más hondo, algo que se revela solo a quien aprende a quedarse cuando todo en su interior le pide marcharse, acelerar, buscar otra cosa. Te pido que respires hondo ahora mismo, que sientas tu cuerpo donde estás sentado o de pie, que permitas que estas palabras entren no solo por tus oídos, sino por todo tu ser. Vamos a caminar juntos durante horas, y al final de este recorrido, si permaneces, algo habrá cambiado en ti. No lo que piensas, tal vez, sino cómo habitas tu propia vida. Aprender a esperar cambió mi manera de vivir. No de golpe, no con la claridad de una revelación súbita, sino poco a poco, cómo cambia la luz desde el amanecer hasta el mediodía sin que puedas señalar el instante exacto en que se hizo de día. Durante años viví como si la vida fuera una carrera contra el tiempo, como si cada momento tuviera que producir algo, justificarse, rendir cuentas. La espera me parecía sinónimo de pasividad, de resignación, casi de derrota. Esperábamos en las salas de espera, y el nombre mismo revelaba que allí no pasaba nada importante, que la vida real estaba en otra parte, en lo que vendría después. Pero había en mí, debajo de toda esa prisa, un cansancio muy antiguo, un cansancio que no se curaba con el descanso, porque no era del cuerpo solamente, era del alma, si podemos usar esa palabra tan hermosa y tan olvidada, y ese cansancio me pedía algo que yo no sabía darle. Un día, no recuerdo exactamente cuándo, empecé a darme cuenta de que mi vida estaba llena de esperas. Esperaba en los semáforos, en las colas del supermercado, en los aeropuertos, esperaba que llegara el fin de semana, que pasaran las obligaciones desagradables, esperaba ser feliz, a estar en paz, a encontrar lo que buscaba. Toda mi vida era una gran sala de espera, entre un momento y otro, y yo trataba de atravesar esas esperas lo más rápido posible, distraído, impaciente, como si fueran paréntesis vacíos en el texto de mi existencia. Pero un día algo cambió. Fue una espera insignificante tal vez en la consulta de un médico o esperando a que hirviera el agua para el café, no lo recuerdo bien. Lo que recuerdo es que en lugar de sacar el teléfono, en lugar de ponerme a pensar en lo siguiente, simplemente me quedé ahí. Respiré, sentí mi respiración y en ese instante mínimo algo se abrió. No fue una experiencia mística espectacular, fue más bien el descubrimiento de que cuando dejaba de resistirme a la espera, cuando dejaba de tratarla como un enemigo, aparecía un espacio interior que siempre había estado ahí, pero que yo no había podido habitar porque estaba constantemente en otra parte, en el futuro, en lo que vendría después. Y ese espacio era extraordinariamente tranquilo, no era vacío como yo temía, era silencioso, sí, pero de un silencio lleno, habitado, vivo. Era como encontrar una habitación en mi propia casa que no sabía que existía. Desde entonces comencé a experimentar con la espera, no de manera forzada ni artificial, sino simplemente prestando atención. Cuando llegaba una espera, en lugar de huir de ella me quedaba. Al principio era difícil. La mente se resistía, quería hacer algo, producir, avanzar. Aparecía la ansiedad, ese nerviosismo sordo que nos empuja a movernos sin dirección, a llenar el tiempo con cualquier cosa. Pero yo permanecía, respiraba, y poco a poco la ansiedad se calmaba. No desaparecía del todo, pero dejaba de gobernarme, y entonces podía sentir algo más hondo, mi propia presencia, no la idea de mí mismo, no mis pensamientos sobre quién soy o qué tengo que hacer, sino la sensación directa e inmediata de estar vivo, aquí, ahora. Esta es una de las cosas que más me ha costado aprender en la vida, que la presencia no es algo que tengamos que fabricar o alcanzar mediante un esfuerzo heroico. La presencia es lo que aparece cuando dejamos de hacer esfuerzos, cuando dejamos de perseguir, cuando simplemente nos quedamos. Es como el agua de un pozo que se ha enturbiado por removerla constantemente. Si dejas de remover el agua, poco a poco se asienta el barro y el agua se vuelve transparente. No tienes que limpiarla activamente, solo tienes que dejar que se aquiete. Así es la presencia. Aparece cuando dejas de agitar tu interior con tanta prisa, con tantos deseos, con tanto miedo. Pero vivimos en una cultura que desprecia la espera. Nos han enseñado que esperar es perder el tiempo, que el tiempo es oro, que tenemos que aprovecharlo, optimizarlo, exprimirlo. Cada vez esperamos menos para todo. Esperamos menos para que llegue la comida, para que cargue una página web, para que responda a nuestros mensajes. La velocidad se ha convertido en un valor absoluto,
y la lentitud en una especie de pecado. Queremos resultados inmediatos, transformaciones instantáneas, iluminación en un fin de semana. Y esta prisa no es solo externa, no es solo del mundo, se nos ha metido dentro, en la sangre, en los huesos, en el alma. Estamos interiormente acelerados, y esa aceleración nos separa de nosotros mismos, nos deshabita, nos convierte en extraños en nuestra propia vida. Cuando hablo de aprender a esperar, no hablo de resignación ni de pasividad, hablo de algo muy distinto, casi lo contrario. Hablo de una espera activa, despierta, atenta. Una espera que es en realidad una forma de presencia, una forma de estar plenamente en lo que es sin tratar de forzarlo a ser otra cosa. Es la diferencia entre el que espera mirando constantemente el reloj, angustiado por el tiempo que pasa, y el que espera habitando ese tiempo, respirándolo, dejando que ese tiempo lo habite también a él. El primero sufre, se consume, se agota. El segundo descansa, se serena, se encuentra. Hay una palabra en español que me parece muy bella para esto: permanecer. Permanecer es más que esperar, es quedarse con, es habitar, es no abandonar. Cuando aprendes a permanecer, algo fundamental cambia. Dejas de estar constantemente de paso por tu propia vida, de paso por los momentos, las personas, las experiencias. Empiezas a estar realmente donde estás. Y eso, que parece tan simple, es revolucionario. Porque la mayoría de nosotros pasamos la vida sin estar realmente en ella, sin habitarla de verdad, siempre a medias, siempre con parte de nosotros proyectada hacia otro lugar, otro momento. Recuerdo que cuando empecé a meditar, hace ya muchos años, lo que más me costaba era precisamente esto: permanecer. Me sentaba, cerraba los ojos y a los pocos segundos mi mente ya estaba en otra parte, planeando, recordando, fantaseando, preocupándose, y yo me desesperaba, pensaba que lo estaba haciendo mal, que no servía para esto, pero con el tiempo comprendí que eso es precisamente la práctica, volver. No se trata de no distraerse, porque la mente se distrae, es su naturaleza. Se trata de volver una y otra vez, con paciencia, sin violencia, sin juicio. Volver a la respiración, volver al cuerpo, volver al momento presente, y cada vez que vuelves, estás aprendiendo a permanecer. Estás entrenando la capacidad de quedarte aunque todo en ti quiera marcharse. Esta capacidad de permanecer es fundamental para la vida interior. Sin ella, no hay profundidad posible. Todo se queda en la superficie, en el ruido, en la distracción. La vida interior necesita tiempo, necesita silencio, necesita permanencia. No puedes conocerte a ti mismo de pasada, no puedes encontrar tu centro corriendo, no puedes escuchar a Dios con prisa. Y cuando digo Dios, no hablo necesariamente de una creencia religiosa concreta. Hablo de esa dimensión de profundidad que está en el fondo de todo, ese misterio que nos sostiene, esa presencia que algunos llaman Dios y otros llaman de otras maneras o simplemente sienten sin nombrar. Lo importante no es el nombre, sino la apertura a esa profundidad. Y esa apertura requiere permanecer. He notado que cuando permanezco, cuando no huyo, las cosas se revelan, no de golpe, sino poco a poco, como una flor que se abre. Si observas una flor abrirse, no puedes ver el movimiento, pero si permaneces ahí, si vuelves al cabo de un rato, la flor ha cambiado. Así es la comprensión profunda. No llega por asalto, no llega por esfuerzo, llega por permanencia. Permaneces con una pregunta, permaneces con un dolor, permaneces con una duda, y poco a poco, sin que sepas cómo, algo se aclara. No porque hayas resuelto nada intelectualmente, sino porque has creado el espacio para que la vida misma te revele lo que necesitas saber. Pero vivir así requiere confianza. Requiere confiar en que la espera no es tiempo perdido, en que lo que debe llegar llegará a su tiempo, en que no tienes que forzar nada. Y la confianza es difícil. Estamos heridos en nuestra capacidad de confiar. Hemos confiado y nos han defraudado. Hemos esperado y no ha llegado lo que esperábamos. Hemos creído y nos hemos sentido engañados. Y entonces nos volvemos desconfiados, controladores, ansiosos. Queremos forzar las cosas, adelantarnos, prever, controlar. Y ese control es una forma de miedo. Es el miedo a que si no lo controlo todo, todo se desmoronará. Aprender a esperar es aprender a soltar el control, no de manera irresponsable, no abandonando tus responsabilidades o tus compromisos, sino soltando esa tensión interior que quiere controlarlo todo. Es reconocer humildemente que hay cosas que no dependen de ti,
que por mucho que te empeñes, hay procesos que tienen su propio ritmo, que hay una dimensión del misterio que escapa a tu voluntad. Y ese reconocimiento no te debilita, te libera, porque te quita un peso imposible, el peso de tener que ser el autor absoluto de tu vida, el gestor omnipotente de todo lo que te pasa. Cuando sueltas ese control, cuando aceptas que no todo depende de ti, aparece una forma de libertad muy honda. Es la libertad de poder ser simplemente, sin tener que demostrar nada, sin tener que producir constantemente, sin tener que justificar tu existencia mediante logros. Puedes respirar, puedes descansar, puedes ser como el árbol que no se esfuerza por dar frutos, simplemente los da cuando le toca, según su naturaleza, según la estación. El árbol no tiene prisa, no se angustia, no se compara con otros árboles, simplemente es, y en ese ser despliega toda su belleza y toda su función. Nosotros hemos olvidado cómo ser. Sabemos hacer, sabemos producir, sabemos funcionar, pero no sabemos ser. Y la espera es una maestra del ser. Cuando esperas, no puedes hacer nada más que ser. Estás ahí, presente, vivo, respirando, sintiendo. No hay logro posible en la espera, no hay producción, no hay avance medible, solo hay permanencia. Y en esa permanencia aprendes algo fundamental, que tu valor no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Que eres valioso simplemente por existir, por estar vivo, por ser parte de este misterio que es la vida. Esta comprensión me llegó de manera muy concreta, durante un periodo de mi vida en el que tuve que esperar. No puedo entrar en detalles, pero fue una espera larga, dolorosa, sin fecha cierta, algo que yo deseaba profundamente no llegaba, y no había nada que pudiera hacer para acelerar su llegada. Durante mucho tiempo me resistí, me angustiaba, me desesperaba, me rebelaba contra esa situación. Sentía que mi vida estaba en pausa, que el tiempo se desperdiciaba, que yo me quedaba atrás mientras otros avanzaban, pero un día, exhausto de tanta lucha interna, simplemente me rendí, no me resigné, me rendí, acepté que esa era mi situación, que no tenía otra opción que vivirla, que podía seguir luchando contra ella y sufriendo, o podía aceptarla y ver qué pasaba. Y cuando acepté, cuando dejé de resistirme, algo extraordinario sucedió. El sufrimiento no desapareció del todo, pero cambió de naturaleza. Ya no era ese sufrimiento agrio de la resistencia, de la rabia, de la impotencia. Era un sufrimiento más limpio, más sereno, casi dirá que más digno. Y en ese sufrimiento aceptado empezó a aparecer algo más, una comprensión, una maduración, una profundidad. Comprendí cosas sobre mí mismo que no había podido ver mientras estaba corriendo. Vi mis miedos, mis apegos, mis mecanismos de control. Vi también mi fuerza, mi capacidad de sostenerme, mi fe, aunque muchas veces no supiera en qué tenía fe exactamente. Y comprendí que esa espera no era un paréntesis en mi vida, era mi vida. Era donde estaba, era lo que me tocaba vivir. Y podía vivirlo bien o mal, pero no podía saltármelo. Esta aceptación profunda de lo que es, sin tratar de cambiarlo, sin resistirse, es uno de los aprendizajes más importantes que he hecho. Y no es fácil, porque nos han enseñado que tenemos que luchar, que tenemos que cambiar las cosas, que no debemos conformarnos. Y es verdad, hay cosas que hay que cambiar, hay injusticias contra las que hay que luchar, hay situaciones que no debemos aceptar pasivamente, pero hay otras cosas que simplemente que no dependen de nosotros, que están más allá de nuestro control, y con esas cosas la única actitud sana es la aceptación. La sabiduría está en saber distinguir entre lo uno y lo otro. Hay una oración antigua que dice: dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para distinguir entre ambas cosas. Esta oración es profundamente sabia, porque la vida requiere las dos cosas, aceptación y acción, y la espera te enseña cuándo es tiempo de cada una. Hay momentos en que lo que toca es actuar, hacer, moverte, y hay momentos en que lo que toca es quedarte quieto, esperar, dejar que las cosas maduren. Y si no sabes esperar cuando toca esperar, vas a forzar las cosas, vas a estropearlas, vas a crear más problemas de los que resuelves. Pienso en un agricultor. El agricultor siembra la semilla, pero después tiene que esperar. No puede hacer que la planta crezca más rápido tirando de ella. Tiene que confiar en el proceso, en el tiempo, en la tierra, en el sol, en la lluvia.
Su trabajo es preparar la tierra, sembrar, regar cuando toca, cuidar, pero no puede controlar el crecimiento. Ese crecimiento tiene su propio ritmo, su propia sabiduría, y si el agricultor no sabe esperar, si se impacienta, si duda, va a estar constantemente desenterrando la semilla para ver si ha germinado, y con eso lo único que conseguirá es matar la planta. Nuestra vida es así. Hay cosas que plantamos, proyectos, relaciones, intenciones, y después tenemos que esperar. Tenemos que confiar en que la semilla germinará, aunque no veamos nada durante mucho tiempo. Tenemos que seguir cuidando la tierra de nuestra vida, seguir regando con nuestra atención y nuestro amor, pero sin obsesionarnos con los resultados, sin desenterrar constantemente para ver si ya hay frutos. Y esto requiere una paciencia enorme, una confianza enorme, una fe enorme. La fe, en este sentido, no es creer en doctrinas o en dogmas. La fe es confiar. Es confiar en que la vida tiene sentido, en que hay una inteligencia profunda en las cosas, en que no todo es caos y absurdo. Es confiar en que cuando plantas algo bueno crecerá, aunque no sepas cuándo ni cómo. Es confiar en que el tiempo que pasas en silencio, en oración, en meditación, no es tiempo perdido, aunque no veas resultados inmediatos. Es confiar en que el amor que das volverá de una forma u otra, aunque no sea de la persona a la que se lo diste. Es confiar en que tu vida tiene un sentido, aunque ahora no lo veas. Y esta fe no es algo que tengas o no tengas de una vez por todas. Es algo que se cultiva, que se practica, que se ejercita. Cada vez que esperas con confianza en lugar de con angustia, estás practicando la fe. Cada vez que permaneces en el silencio aunque tu mente te diga que estás perdiendo el tiempo, estás practicando la fe. Cada vez que sigues amando aunque hayas sido herido, estás practicando la fe. La fe es una decisión diaria, a veces una decisión de cada momento, de confiar a pesar de no tener garantías, de seguir adelante a pesar de no ver el camino completo. Hay algo que me ha ayudado mucho en este camino y es comprender que la espera no es vacía. La espera está llena de algo, está llena de preparación. Cuando esperas, te estás preparando, estás madurando, estás creciendo, estás haciéndote capaz de recibir lo que vendrá. A veces queremos algo, pero no estamos preparados para ello. Y la vida, con una sabiduría que no siempre comprendemos, nos hace esperar hasta que estemos listos. No nos castiga con la espera, nos prepara con ella. Pienso en una mujer embarazada. No puede acelerar el embarazo, no puede hacer que el bebé nazca antes de tiempo, sin grave peligro. Tiene que esperar 9 meses, aunque esté cansada, aunque esté incómoda, aunque tenga ganas de conocer ya a su hijo. Y esos 9 meses no son un tiempo vacío, son un tiempo de preparación tanto para el bebé como para la madre. El bebé está creciendo, desarrollándose, preparándose para poder vivir fuera del vientre. Y la madre está transformándose física, emocional y espiritualmente, preparándose para el enorme cambio que supone traer una vida al mundo. La espera es necesaria, es parte del proceso. Sin ella no habría plenitud. Así son muchas cosas en la vida. Necesitan su tiempo de gestación, su tiempo de maduración, y nosotros necesitamos ese tiempo también, para estar a la altura de lo que va a llegar. Pero nuestra cultura nos ha hecho creer que podemos saltarnos los procesos, que podemos tener todo ya, que no tenemos que esperar para nada. Y eso es una ilusión. Hay cosas que no pueden acelerarse sin destruirse. El amor profundo necesita tiempo, la amistad verdadera necesita tiempo, el conocimiento de uno mismo necesita tiempo, la paz interior necesita tiempo, la sabiduría necesita tiempo. No hay atajos para lo que realmente importa. Y cuando intentamos forzar los atajos, cuando queremos todo ya, lo que conseguimos es superficialidad. Amores superficiales que se acaban en cuanto aparece la primera dificultad. Amistades superficiales que no aguantan la prueba del tiempo. Conocimiento superficial que no transforma. Paz superficial que se desmorona al primer problema. Sabiduría superficial que es solo información sin comprensión. La profundidad requiere tiempo, requiere permanencia, requiere espera. Pero hay algo más que quiero decir sobre la espera, algo que me parece fundamental. La espera no solo transforma lo que esperamos, nos transforma a nosotros. Cuando aprendes a esperar bien, cuando aprendes a permanecer en la espera sin angustia, sin resistencia, algo cambia en ti. Te vuelves más paciente, no solo con las circunstancias, sino contigo mismo y con los demás.
Te vuelves más compasivo porque comprendes que todos estamos esperando algo, que todos estamos en proceso, que nadie está acabado. Te vuelves más humilde porque reconoces que no lo controlas todo, que hay fuerzas más grandes que tú, que dependes de muchas cosas que no eliges. Te vuelves más agradecido porque empiezas a valorar lo que tienes mientras esperas lo que no tienes. En lugar de despreciarlo porque no es todavía lo que quieres, esta transformación interior que produce la espera es, para mí, más valiosa que la mayoría de las cosas que esperamos. Porque las cosas que esperamos, cuando llegan, pueden decepcionarnos, pueden no ser como imaginábamos, pueden incluso no hacernos felices, pero lo que la espera hace en nosotros, si la vivimos bien, eso sí que nos transforma de verdad. Eso sí que nos hace más humanos, más profundos, más reales. Recuerdo haber leído una vez que en japonés hay una palabra, mono no aware, que describe la belleza melancólica de las cosas pasajeras, la conciencia profunda de que todo es transitorio, y precisamente por eso hermoso, es una sensibilidad a la fragilidad de la existencia que nos hace apreciar cada momento porque sabemos que no durará. Creo que la espera nos enseña algo parecido, nos enseña que todo tiene su tiempo, que nada es permanente, que hay un fluir en la vida que no podemos detener ni acelerar, solo acompañar. Y cuando comprendemos esto de verdad, cuando lo sentimos en los huesos, entonces podemos estar presentes de verdad, porque sabemos que este momento, este preciso momento, no volverá. Y entonces la espera misma se convierte en vida, no en un paréntesis hasta que llegue la vida. Esto es algo que me cuesta mucho transmitir, pero que he sentido con una claridad meridiana en ciertos momentos. Que toda la vida es un presente continuo, que no hay un momento más importante que otro, que no hay un futuro maravilloso esperándonos en el que por fin seremos felices. La felicidad, si existe, está aquí, en este momento, en esta respiración, en esta espera incluso. No es que tengamos que esperar para ser felices, es que la espera misma puede ser habitada con plenitud, con presencia, con paz. Pero esto no es fácil de entender mientras no lo vives. Las palabras se quedan cortas. Puedo decirte que la espera transforma, que la permanencia te encuentra contigo mismo, que el presente es lo único real, pero hasta que no lo experimentas en tu propia carne, son solo palabras, son solo conceptos. Y la vida interior no es conceptual, es experiencial. Tienes que vivirla, tienes que pasar por ella, tienes que quedarte en el silencio hasta que el silencio se abra. Tienes que permanecer en la oscuridad hasta que tus ojos se acostumbren y empieces a ver. Tienes que esperar hasta que la espera te revele su secreto. Y el secreto, si puedo llamarlo así, es este, que no hay separación entre el camino y la meta. No estás esperando para vivir, estás viviendo mientras esperas. La espera es la vida. Este momento es la vida. No hay otro momento más importante esperando en el futuro. Hay futuros que llegarán, por supuesto, y es bueno tener proyectos, ilusiones, esperanzas, pero no a costa de no estar aquí ahora. No a costa de despreciar este momento porque no es todavía el momento que quieres. Cada momento merece tu presencia plena. Cada momento es único, irrepetible, sagrado. Cuando comprendes esto, cuando realmente lo comprendes, no con la cabeza, sino con todo tu ser, entonces la espera deja de ser un problema. Ya no esperas para vivir, vives mientras esperas, y eso cambia todo. Cambia cómo te levantas por la mañana, cómo tomas el café, cómo vas al trabajo, cómo hablas con las personas, cómo pasas la tarde, cómo te acuestas por la noche. Todo se vuelve más pleno, más presente, más real, porque estás ahí. No de paso, no esperando a que pase para ir a otra cosa, sino realmente ahí, habitando tu vida. Y esto no significa que no tengas proyectos o que no te importe el futuro. Significa que mientras trabajas por ese futuro, estás presente en el presente. Mientras siembras para mañana, aprecias hoy. Mientras esperas algo, no desprecias la espera. Es una forma de estar en la vida completamente distinta, mucho más integrada, mucho más serena. He hablado mucho hasta ahora y tal vez te preguntes por qué te pido que permanezcas tanto tiempo escuchando. Tal vez ya estés cansado, tal vez tu mente te diga que ya has entendido suficiente, que puedes dejarlo aquí, pero te pido que sigas, que no abandones todavía, porque lo que estamos haciendo juntos no es solo transmitir información, estamos practicando la permanencia. Tú, al quedarte escuchando, aunque sea largo, estás aprendiendo a permanecer. Estás ejercitando esa capacidad que nuestra cultura trata de atrofiarnos. La capacidad de sostener la atención,
de no ceder a la primera tentación de distraerte, de ir a buscar algo más estimulante, más rápido, más fácil. Esto que hacemos ahora, quedarnos juntos durante horas, es en sí mismo una práctica espiritual. Es un acto de resistencia contra la cultura de la velocidad y la distracción. Es un acto de amor hacia ti mismo, porque te estás regalando tiempo, profundidad, silencio. Y hay algo más que quiero compartir contigo, algo sobre el silencio. Porque aprender a esperar está íntimamente ligado a aprender a habitar el silencio. Vivimos rodeados de ruido, un ruido externo de las ciudades, del tráfico, de las máquinas, de las personas, pero también ruido interno. El ruido de nuestros pensamientos, de nuestras preocupaciones, de nuestros deseos y miedos. Ese ruido interno es a veces más ensordecedor que el externo y nos mantiene alejados de nosotros mismos, nos impide escuchar lo que hay en lo más hondo de nuestro ser. El silencio no es solo ausencia de ruido. El silencio es una presencia, es una cualidad de estar. Cuando entras en el silencio de verdad, no solo dejas de hablar o de escuchar sonidos, entras en una dimensión distinta de la existencia. Es como si bajaras a un nivel más profundo de ti mismo, donde las cosas son más claras, más verdaderas, más esenciales. Y en ese nivel profundo te encuentras con algo que siempre estuvo ahí, pero que no podías percibir por el ruido. Tu ser esencial, tu centro, tu verdad. Pero llegar a ese silencio requiere tiempo, requiere espera. No puedes entrar en el silencio profundo de golpe. Al principio, cuando te sientas en silencio, lo único que encuentras es ruido interior. Pensamientos, planes, preocupaciones, recuerdos. La mente está acostumbrada a funcionar constantemente y no sabe cómo parar. Y muchas personas, cuando empiezan a meditar o a buscar el silencio, se desaniman porque encuentran ese ruido y piensan que lo están haciendo mal. Pero eso es precisamente el comienzo. Tienes que atravesar el ruido para llegar al silencio. Y eso lleva tiempo. Es como un estanque de agua que ha estado agitado durante mucho tiempo. Si dejas de agitarlo, no se calma inmediatamente. Las olas siguen moviéndose durante un rato. Pero si permaneces quieto, si no vuelves a agitar el agua, poco a poco las olas se van calmando, el agua se va aquietando, hasta que finalmente se vuelve un espejo perfecto. Así es la mente. Si dejas de agitarla con tantos estímulos, con tanta prisa, con tanta ocupación, poco a poco se calma. Pero tienes que tener paciencia, tienes que esperar, tienes que permanecer en el silencio, aunque al principio no parezca silencio sino ruido. Y cuando el silencio llega, cuando de verdad llegas a ese lugar interior de quietud, es una experiencia profundamente transformadora. No puedo describirla adecuadamente con palabras porque es algo que está más allá de las palabras, pero puedo decirte que es como llegar a casa después de un largo viaje. Es como reconocerte a ti mismo después de haber estado perdido. Es como encontrar una paz que no depende de las circunstancias externas, que está ahí, en ti, siempre, esperando a que llegues. Este silencio interior no te hace pasivo ni indiferente. Al contrario, te hace más presente, más atento, más capaz de responder a la vida de manera adecuada. Porque cuando actúas desde el silencio, desde ese centro quieto, tus acciones son más claras, más efectivas, más compasivas. No reaccionas desde el miedo o desde el ego, actúas desde la verdad de quién eres. Y eso cambia completamente la calidad de tu acción. El ego, esa parte de nosotros que se identifica con las cosas, con los logros, con la imagen, con lo que los demás piensan, está siempre en movimiento, siempre buscando, siempre insatisfecho. El ego no sabe esperar porque la espera lo angustia. El ego quiere tener, quiere ser reconocido, quiere asegurarse, quiere controlar, y cuando no consigue lo que quiere, sufre, se angustia, se frustra, se enfada. El ego vive en un estado de constante insatisfacción, pero cuando aprendes a habitar el silencio, cuando aprendes a estar en contacto con tu ser esencial más allá del ego, entonces algo cambia. Ya no necesitas tanto. Ya no dependes tanto de las cosas externas para sentirte bien. Hay una plenitud interior que no depende de que las cosas salgan como quieres. Y eso no significa que no te importen las cosas, o que no tengas deseos o proyectos. Significa que no eres esclavo de ellos. Puedes desear algo sin angustiarte si no lo consigues. Puedes trabajar por algo sin que tu valor dependa de lograrlo. Puedes esperar algo sin que la espera te amargue la vida. Esta libertad interior es uno de los mayores regalos de la vida contemplativa. Y la vida contemplativa no es solo para monjes o para personas que se retiran del mundo. La vida contemplativa es una manera de estar en el mundo, una manera de vivir tu vida ordinaria con una profundidad extraordinaria. Puedes vivir
contemplativamente, en medio de la ciudad, en medio del trabajo, en medio de la familia. No es una cuestión de dónde estás o qué haces, sino de cómo lo haces, de desde dónde lo haces. Y el cómo viene del silencio. Viene de esos momentos que dedicas cada día a sentarte en silencio, a respirar, a estar contigo mismo. Pueden ser 5 minutos, pueden ser media hora, pueden ser más. Lo importante no es la cantidad, es la regularidad, es la fidelidad a esa cita contigo mismo. Porque en esos momentos estás regando tu interior, estás cultivando tu jardín interior, estás manteniendo viva esa conexión con tu profundidad. Y poco a poco, con el tiempo, ese silencio que cultivas en la meditación empieza a filtrarse en el resto de tu vida. Empieza a aparecer en medio de tus actividades, en medio de tus relaciones, en medio de tu trabajo. Hay como un espacio interior que permanece quieto aunque por fuera estés ocupado. Es como si tuvieras un centro de gravedad interior que te mantiene estable, que te impide ser arrastrado por cada cosa que pasa. Esto que digo puede sonar muy abstracto, pero es algo muy concreto. Es la diferencia entre ser reactivo y ser responsivo. Ser reactivo es cuando algo pasa y tú inmediatamente reaccionas desde tus condicionamientos, desde tus miedos, desde tus defensas. Ser responsivo es cuando algo pasa y tú tienes un espacio interior para elegir cómo responder. No reaccionas automáticamente, respondes conscientemente. Y ese espacio interior donde puedes elegir es el espacio del silencio. Es ese centro quieto que has cultivado en la meditación. Pero insisto, esto no llega de golpe. Es un proceso lento, gradual. A veces sientes que progresas, a veces sientes que retrocedes, a veces el silencio está ahí, a veces parece haberse perdido. Y eso es normal. La vida espiritual no es una línea recta ascendente. Es más bien como las olas del mar. Hay subidas y bajadas, avances y retrocesos. Pero si miras a largo plazo, si tienes la paciencia de seguir practicando día tras día, año tras año, verás que hay un movimiento, hay una transformación, hay una profundización. Y esa profundización no es solo para ti. Cuando tú te transformas, todo a tu alrededor se beneficia. Tus relaciones mejoran porque eres más paciente, más compasivo, más presente. Tu trabajo mejora porque estás más atento, más creativo, más centrado. Tu salud mejora porque estás menos estresado, menos tenso, más en paz. Todo en tu vida se vuelve más armónico cuando tú estás más en armonía contigo mismo. Pero hay algo más importante todavía. Cuando tú te conectas con tu profundidad, cuando habitas ese silencio interior, estás contribuyendo al silencio del mundo. Estás siendo una pequeña luz en medio de mucha oscuridad y no subestimes el valor de eso. Vivimos en un mundo muy herido, muy roto, muy violento, un mundo donde hay mucho sufrimiento, mucha injusticia, mucho miedo, y cada persona que encuentra la paz interior, que se libera de sus miedos y sus resentimientos, que aprende a vivir desde el amor y no desde el ego, cada persona así es una bendición para el mundo entero. No tienes que hacer grandes cosas para cambiar el mundo, no tienes que ser un héroe ni un santo, simplemente siendo más consciente, más presente, más amoroso en tu vida ordinaria, ya estás contribuyendo a sanar el mundo, porque el mundo no es algo separado de ti. El mundo está hecho de personas como tú, y cuando tú cambias, el mundo cambia. Esto es algo que he comprendido con los años, que la transformación social empieza por la transformación personal. No podemos crear un mundo más pacífico si nosotros no encontramos la paz interior. No podemos crear un mundo más justo si nosotros no cultivamos la justicia en nuestro corazón. No podemos crear un mundo más amoroso si nosotros no aprendemos a amar, y amar de verdad, amar más allá de nuestros intereses y nuestros miedos, requiere una profunda transformación interior. Requiere morir a nuestro ego, a nuestro egoísmo, a nuestra necesidad de tener siempre razón, de estar siempre en control. Y esa muerte del ego es lo que sucede cuando aprendes a esperar, cuando aprendes a permanecer en el silencio. Porque en la espera, el ego no tiene nada que hacer. No puede producir, no puede demostrar, no puede brillar. Simplemente tiene que estar ahí, sin nada, sin logros, sin garantías. Y eso lo mata. Poco a poco, la espera va desinflando el ego, va mostrando que no eres lo que el ego cree que eres, que hay algo más profundo, más real, más verdadero. Esta muerte del ego no es algo dramático ni terrible, es más bien un alivio. Es como quitarte una armadura muy pesada que has llevado durante años pensando que te protegía, pero que en realidad solo te separaba de ti mismo y de los demás. Cuando el ego se relaja, cuando ya no tienes que defender constantemente tu imagen, cuando ya no tienes que demostrar constantemente tu valor,
aparece una ligereza, una libertad, una alegría muy simple y muy honda. Y aparece también la capacidad de amar de verdad. Porque mientras el ego gobierna, el amor está contaminado de interés. Amamos esperando algo a cambio. Amamos para ser amados. Amamos para no estar solos. Amamos para llenar nuestro vacío. Pero cuando el ego se relaja, cuando encontramos nuestra plenitud interior, entonces podemos amar gratuitamente. Podemos dar sin esperar nada a cambio. Podemos amar no porque necesitemos algo del otro, sino simplemente porque el amor brota de nosotros como el agua de un manantial. Y ese amor gratuito, ese amor que no busca nada para sí, es lo más cercano que he experimentado a Dios. Para mí Dios no es una persona mayor con barba sentada en una nube. Dios es esa presencia amorosa que está en el fondo de todo, esa fuente de donde brota todo ser, ese misterio que nos sostiene y nos habita. Y cuando amas gratuitamente, estás siendo canal de ese amor divino, estás dejando que Dios ame a través de ti. Pero de nuevo, esto no es una teoría, no es una creencia abstracta, es algo que se vive, que se experimenta. Y se experimenta en los momentos más simples, cuando ayudas a alguien sin que nadie te vea, cuando perdonas de corazón a quien te ha herido, cuando das tu tiempo o tu atención a quien lo necesita, sin esperar nada a cambio, cuando simplemente sonríes a un desconocido en la calle. En todos esos pequeños gestos de amor gratuito está Dios. Está esa presencia que nos trasciende y al mismo tiempo nos constituye. Y la espera te enseña a reconocer esa presencia. Porque en la espera, cuando no estás ocupado produciendo o consiguiendo, puedes estar atento a lo que hay. Puedes percibir las presencias sutiles, la belleza de la luz, el sonido del viento, la calidez de un encuentro, la gracia de un momento. La vida está llena de pequeños milagros, pero no los vemos porque vamos demasiado rápido. La espera te hace más lento, más atento, más capaz de percibir lo sagrado en lo cotidiano. He aprendido a agradecer las esperas, los retrasos del tren, las colas del supermercado, los tiempos muertos entre una actividad y otra. Antes eran momentos de irritación, de impaciencia. Ahora son momentos de gracia, son oportunidades de volver a mí mismo, de respirar, de estar presente. Son como pequeños regalos que me da la vida para recordarme que no tengo que estar constantemente en marcha, que puedo simplemente ser. Y esta gratitud cambia completamente tu percepción de la vida. Cuando estás agradecido, todo te parece suficiente. No necesitas más de lo que tienes. No te falta nada esencial. Puedes seguir deseando cosas, puedes seguir trabajando por tus proyectos, pero no desde la carencia, sino desde la abundancia. No porque te falte algo, sino porque quieres compartir, crear, contribuir. La gratitud es una de las actitudes espirituales más poderosas y nace de la presencia, de estar realmente aquí ahora, de percibir lo que hay en lugar de obsesionarte con lo que falta. Y la espera te enseña eso. Te enseña a valorar el ahora, porque cuando esperas algo con angustia estás despreciando el ahora. Estás diciendo que este momento no vale, que solo valdrá cuando llegue lo que esperas. Pero cuando esperas con serenidad, con confianza, entonces puedes habitar el ahora plenamente, agradecer lo que hay ahora, vivir ahora. Hay una frase de un maestro espiritual que me marcó mucho. El cielo no es un lugar al que vas cuando mueres, es estar plenamente presente en este momento. El cielo está aquí ahora, si sabes estar, no en un futuro lejano, no después de la muerte, sino aquí, en esta respiración, en este latido, en esta luz que entra por la ventana. Pero hay que aprender a verlo. Hay que limpiar la mirada. Y eso es lo que hace la práctica espiritual, lo que hace la meditación, lo que hace la espera vivida conscientemente. Te limpia la mirada para que puedas ver lo que siempre estuvo ahí, pero no podías percibir. Cuando tu mirada está limpia, cuando no estás constantemente proyectando tus deseos y tus miedos sobre la realidad, entonces puedes ver las cosas tal como son. Y las cosas tal como son extraordinarias. Cada cosa, por simple que sea, tiene una profundidad, una belleza, un misterio, un vaso de agua, una flor, el rostro de una persona, el cielo al atardecer. Todo es milagroso cuando realmente lo miras, cuando estás presente ante ello. Pero pasamos la vida sin mirar. Vamos con los ojos abiertos pero sin ver. Miramos las cosas solo en función de nuestra utilidad. Esto me sirve, esto no me sirve. Miramos a las personas solo en función de nuestro interés. Esta persona me conviene, esta no. Y así nos perdemos la realidad, nos perdemos la vida. Porque la vida no está en nuestras proyecciones y nuestros intereses. La vida está en las cosas mismas, en su ser
concreto, único y repetible. Y para ver la vida necesitas tiempo, necesitas detenerte, necesitas esperar. No puedes ver la profundidad de las cosas a toda velocidad. Es como si quisieras ver un cuadro en un museo pero pasaras corriendo por delante de él. Solo captarías un borrón. Para ver de verdad un cuadro tienes que detenerte ante él, tienes que darle tiempo, tienes que permanecer y poco a poco si permaneces el cuadro empieza a revelarse. Ves detalles que no habías visto, ves relaciones entre los elementos, ves la intención del artista, ves algo que te conmueve, pero todo eso requiere tiempo, requiere permanencia. Así es con todo en la vida. Para ver a una persona de verdad, más allá de tu primera impresión, más allá de tus prejuicios, tienes que darle tiempo. Tienes que permanecer con ella, escucharla, estar presente. Y lo mismo contigo. Para conocerte a ti mismo de verdad necesitas tiempo, necesitas permanencia, necesitas quedarte contigo en el silencio, no huir constantemente hacia la distracción. Y cuando te quedas contigo, cuando permaneces en tu propia compañía sin distraerte, entonces empiezas a conocerte. No las ideas que tienes sobre ti, sino cómo eres de verdad, tus luces y tus sombras, tus fortalezas y tus debilidades, tu belleza y tu herida. Y ese conocimiento de ti mismo no es algo que se consiga de una vez por todas. Es un proceso que dura toda la vida. Cada día te conoces un poco más, cada año comprendes algo más sobre ti. Y lo curioso es que cuanto más te conoces, más misterio encuentras. No es que resuelvas el misterio de quién eres, es que te vas adentrando cada vez más en ese misterio. Y eso es hermoso, porque significa que nunca dejarás de descubrir, nunca dejarás de crecer, nunca acabarás de ser. Esto es algo que me da mucha esperanza, que nunca somos un proyecto terminado. Siempre estamos en proceso, siempre estamos creciendo, madurando, transformándonos. Hasta el último día de nuestra vida podemos seguir aprendiendo, seguir abriéndonos, seguir profundizando. No hay una edad en la que se acabe el crecimiento espiritual. Siempre hay más profundidad posible, siempre hay más amor posible, siempre hay más libertad posible. Pero ese crecimiento no es lineal. No es que cada día seas un poco mejor que el día anterior. Hay días en que retrocedes, en que te sientes más cerrado, más miedoso, más egoísta. Y eso está bien. Forma parte del proceso. No tienes que ser perfecto. No tienes que avanzar constantemente. Puedes tener tus momentos de oscuridad, tus momentos de duda, tus momentos de cansancio. Todo eso es parte de ser humano. Y lo importante no es no caer nunca, es levantarte cada vez que caes, es volver al camino cada vez que te pierdes, es tener paciencia contigo mismo, compasión contigo mismo. La compasión contigo mismo es fundamental. Muchas personas que emprenden un camino espiritual se vuelven muy duras consigo mismas. Se exigen demasiado, se juzgan constantemente, se castigan por cada error. Y eso es violencia, no es amor. El camino espiritual no es un camino de perfección, sino de compasión. Es aprender a aceptarte como eres, con tus limitaciones, con tus sombras, con tus heridas. Y desde esa aceptación ir sanando poco a poco, creciendo poco a poco, sin violencia, sin prisa. Y aquí volvemos a la espera. Porque la compasión contigo mismo incluye saber esperar. Saber que la transformación lleva tiempo, que no puedes forzarte a ser de otra manera, que hay procesos internos que tienen su propio ritmo y no puedes acelerarlos. Tienes que tener paciencia contigo mismo como la tendrías con un niño que está aprendiendo a caminar. No lo juzgas porque se cae, no lo criticas porque todavía no sabe correr, simplemente lo acompañas, lo animas, lo ayudas a levantarse cuando se cae y poco a poco, con el tiempo, con la práctica, el niño aprende a caminar, a correr, a bailar. Así eres tú en tu camino espiritual. Estás aprendiendo, estás creciendo y necesitas acompañarte con cariño, no con dureza. Necesitas ser tu mejor amigo, no tu peor juez. Porque si eres duro contigo mismo, si te juzgas constantemente, lo único que conseguirás es cerrarte más, defenderte más, volverse más rígido. Pero si eres compasivo contigo mismo, si te aceptas con amor, entonces puedes abrirte, puedes ser vulnerable, puedes crecer. Y lo que aprendes a hacer contigo mismo, lo haces después con los demás. Si eres compasivo contigo, serás compasivo con otros. Si te aceptas a ti mismo, aceptarás a los demás. Si tienes paciencia contigo, tendrás paciencia con otros. Todo empieza en ti. No puedes dar lo que no tienes. No puedes amar a otros si no te amas a ti mismo. No puedes perdonar a otros si no te perdonas a ti mismo. No puedes tener paciencia con otros si no la tienes contigo. Por eso el trabajo interior es tan importante. No es egoísmo,
no es narcisismo, es la base de todo, es cultivar en ti lo que después podrás ofrecer al mundo, es convertirte en un manantial de paz, de amor, de compasión, para que otros puedan beber de ese manantial. Y eso no lo consigues leyendo libros ni escuchando charlas, aunque eso ayude, lo consigues practicando el silencio, practicando la presencia, practicando la espera, practicando la compasión. La práctica es fundamental. La espiritualidad no es una teoría, es una práctica. Es algo que haces cada día, no solo algo en lo que crees. Y la práctica puede ser muy simple. No necesitas hacer cosas extraordinarias. Necesitas hacer cosas ordinarias con consciencia extraordinaria. Respirar conscientemente, caminar conscientemente, comer conscientemente, escuchar conscientemente, hablar conscientemente, vivir conscientemente. La conciencia es la clave. La conciencia es estar despierto, estar presente, estar atento. Y se cultiva practicando. Cada vez que te distraes y vuelves, estás cultivando conciencia. Cada vez que te das cuenta de que estás perdido en pensamientos y vuelves al presente, estás cultivando conciencia. Cada vez que notas una emoción sin identificarte con ella, sin dejarte arrastrar por ella, estás cultivando conciencia. Y con la conciencia viene la libertad. Porque cuando eres consciente puedes elegir. No eres esclavo de tus hábitos, de tus impulsos, de tus condicionamientos. Puedes verlos, reconocerlos y elegir no seguirlos si no te convienen. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que te da la gana, sino poder elegir lo que es mejor para ti y para los demás, incluso cuando es difícil, incluso cuando tus impulsos te empujan en otra dirección. Pero esa libertad no la consigues luchando contra ti mismo. La consigues conociéndote, aceptándote, comprendiéndote. Cuando comprendes por qué haces lo que haces, cuando ves los mecanismos que te gobiernan, entonces esos mecanismos pierden poder sobre ti. Es como encender la luz en una habitación oscura. Los monstruos que te asustaban en la oscuridad desaparecen porque ves que eran solo sombras. Así son muchos de nuestros miedos y nuestros condicionamientos. Tienen poder sobre nosotros mientras están en la oscuridad, mientras no somos conscientes de ellos. Pero cuando los traemos a la luz de la conciencia pierden ese poder. Y traerlos a la luz requiere valor. Requiere estar dispuesto a verte como eres, no como te gustaría ser. Requiere estar dispuesto a reconocer tus sombras, tus partes menos bonitas, tus egoísmos, tus miedos, tus resentimientos. Y eso no es fácil. Es más cómodo vivir en la superficie, en la imagen que proyectas, sin mirar muy adentro. Pero esa comodidad es falsa, porque mientras no mires tus sombras, ellas te gobernarán desde la oscuridad. Saldrán de maneras que no controlas, en explosiones de rabia, en conductas autodestructivas, en relaciones tóxicas. Por eso es tan importante el trabajo de autoconocimiento. Y ese trabajo, de nuevo, requiere tiempo, requiere permanencia. No puedes conocerte a ti mismo en un taller de fin de semana. Puedes tener insights, puedes tener comprensiones, y eso está muy bien. Pero el verdadero conocimiento de ti mismo es un proceso largo, sostenido, que dura toda la vida. Es como pelar una cebolla. Quitas una capa y hay otra debajo. Quitas esa y hay otra. Y así sucesivamente. Y cada capa que quitas te acerca más a tu centro, a tu esencia, a lo que realmente eres, más allá de todas las capas que has ido poniendo. Y lo que eres, en tu esencia, es amor, es luz, es bondad. No porque seas especial, sino porque eso es lo que somos todos en nuestra esencia. Debajo de todas nuestras defensas, de todos nuestros miedos, de todos nuestros egoísmos, hay un núcleo de bondad, de inocencia, de belleza. Y el camino espiritual es el camino de volver a ese núcleo, ¿no? De limpiar todas las capas que lo ocultan, de permitir que esa luz brille, y cuando esa luz brilla en ti, ilumina a otros, no tienes que hacer nada especial, simplemente siendo quien eres en tu esencia, ya estás siendo luz para el mundo. Es como una vela encendida en una habitación oscura. No tiene que esforzarse por dar luz, simplemente la da porque está encendida. Así tú, cuando encuentras tu luz interior, cuando te conectas con tu esencia, automáticamente irradias esa luz, y otros la perciben, la sienten, se benefician de ella. Pero no lo haces para que otros se beneficien. No lo haces para ser admirado o reconocido. Lo haces porque es tu naturaleza. Lo haces porque no puedes no hacerlo. Cuando un árbol florece, no lo hace para que lo admiren. Florece porque es su naturaleza florecer. Y si alguien disfruta de sus flores, maravilloso, pero el árbol florecería igual. Así tú, cuando floreces interiormente, cuando vives desde tu esencia,
lo haces porque es tu naturaleza, no para conseguir algo. Y paradójicamente, cuando dejas de buscar reconocimiento, cuando dejas de tratar de impresionar, cuando simplemente eres quien eres con sencillez, entonces los demás te aprecian más. Porque lo que la gente reconoce, aunque no siempre conscientemente, es la autenticidad. La gente siente cuando alguien es auténtico y cuando alguien está representando un papel, y la autenticidad atrae, conmueve, inspira, no porque sea perfecta, sino porque es real, y lo real siempre toca algo real en los demás, pero ser auténtico requiere soltar la máscara, requiere atreverte a ser vulnerable, a mostrar tu humanidad, tus limitaciones, tus dudas, y eso da miedo, porque hemos aprendido que tenemos que ser fuertes, que no podemos mostrar debilidad, que tenemos que tener todas las respuestas, pero eso es una mentira. La verdadera fortaleza no es no tener debilidades, es reconocerlas. La verdadera sabiduría no es tener todas las respuestas, es saber estar con las preguntas. La verdadera confianza no es no tener miedos, es seguir adelante a pesar de los miedos. Y cuando te atreves a ser vulnerable, cuando dejas de fingir que lo tienes todo controlado, entonces te vuelves más humano, más cercano, más real y, paradójicamente, más fuerte. Porque ya no estás gastando energía en mantener una fachada. Puedes ser simplemente quien eres, y eso es enormemente liberador. Y además, tu vulnerabilidad da permiso a otros para ser vulnerables también. Les muestra que está bien no ser perfecto, que está bien tener dudas, que está bien ser humano. Esto es algo que he aprendido en mi propia vida, que las personas no se conectan con mi fortaleza, se conectan con mi humanidad. Cuando comparto mis dudas, mis miedos, mis errores, la gente se siente cercana, se siente acompañada, porque todos tenemos dudas, todos tenemos miedos, todos cometemos errores. Y cuando alguien reconoce eso abiertamente, nos sentimos menos solos. Nos damos cuenta de que no somos los únicos que luchamos, que dudamos, que a veces no sabemos qué hacer. Y esa conexión humana es fundamental. No estamos hechos para vivir aislados. Somos seres relacionales. Necesitamos a otros. Necesitamos ser vistos, ser escuchados, ser acompañados. Y al mismo tiempo necesitamos ver a otros, escuchar a otros, acompañar a otros. Es en la relación donde nos encontramos a nosotros mismos, donde crecemos, donde sanamos. Pero las relaciones profundas requieren tiempo, requieren permanencia. No puedes conocer a alguien de verdad en una conversación superficial. Necesitas tiempo para que la confianza se construya, para que las defensas se relajen, para que aparezca lo verdadero, y eso requiere paciencia. Requiere no juzgar rápidamente, requiere dar espacio al otro para que se revele a su propio ritmo. Y lo mismo en tu relación contigo mismo. Necesitas tiempo para conocerte, para comprenderte, para aceptarte. No puedes forzar la intimidad contigo mismo. Tiene que crecer despacio, con paciencia, con amor. Y la meditación, el silencio, la espera, son las prácticas que permiten esa intimidad. Son los espacios donde te encuentras contigo mismo, donde te ves, donde te escuchas, donde te acompañas. He hablado mucho ya, y tal vez estés cansado. Tal vez te preguntes cuándo voy a terminar, cuándo voy a llegar al punto, pero el punto, si hay uno, no está al final. El punto está en el proceso mismo, está en tu capacidad de quedarte escuchando, de no abandonar, de permanecer. Eso es precisamente lo que estamos explorando, la permanencia. Y no puedo enseñarte a permanecer si no te pido que permanezcas. Así que respira, toma un poco de agua si lo necesitas, estira el cuerpo, pero no te vayas todavía. Todavía hay algo que quiero compartir contigo, algo que solo puedo compartir si has llegado hasta aquí. Porque hay cosas que no se pueden decir al principio. Hay cosas que solo se comprenden cuando has recorrido un camino, cuando has atravesado el cansancio, la duda, la tentación de abandonar. Y si sigues aquí, si has permanecido hasta ahora, entonces estás listo para escuchar lo que viene. Lo que viene no es una revelación espectacular, no es un secreto mágico que va a resolver todos tus problemas. Es algo mucho más simple y mucho más profundo. Es esto, que tú ya eres lo que buscas, que no tienes que llegar a ningún sitio, que no tienes que ser diferente de cómo eres, que la paz que buscas, el amor que buscas, la plenitud que buscas ya están en ti, siempre han estado en ti. No las has perdido, simplemente las has olvidado, las has tapado con tantas capas de miedo, de deseo,
de agitación, que ya no las puedes sentir, pero están ahí. Y el camino espiritual no es un camino para conseguir algo que no tienes. Es un camino para recordar lo que siempre has tenido. Es un camino de desaprendizaje más que de aprendizaje. Es quitar capas, no añadir más. Es soltar, no agarrar. Es simplificar, no complicar. Es volver a la esencia, a lo simple, a lo verdadero. Y cuando vuelves a esa esencia, cuando te reconectas con lo que siempre has sido más allá de todas las historias que te has contado sobre ti mismo, entonces hay una paz que no depende de nada externo. Hay una alegría que no necesita razones. Hay un amor que no busca objeto. Es la paz de ser, la alegría de existir, el amor que eres. Pero esto no puedo convencerte de ello con palabras. Solo puedes saberlo por experiencia directa. Y la experiencia directa viene de la práctica. Viene de sentarte en silencio día tras día, año tras año, hasta que el silencio se abre y te revela lo que siempre estuvo ahí. Viene de permanecer con tu dolor, con tu soledad, con tu vacío, hasta que descubres que ese vacío no es vacío, es plenitud. Viene de esperar sin saber qué esperas, hasta que comprendes que lo que esperabas eras tú mismo. Y entonces todo cambia, aunque nada cambie. Sigues viviendo tu vida, sigues haciendo las mismas cosas, pero desde un lugar distinto, desde un lugar de paz, de aceptación, de amor. Ya no estás luchando contra la vida, estás fluyendo con ella. Ya no estás tratando de ser alguien, simplemente eres. Y ese simplemente ser es la mayor libertad, la mayor felicidad, el mayor logro, aunque no sea un logro en el sentido habitual de la palabra. Es el logro de volver a casa, de reencontrarte con quien siempre has sido, de reconocer que nunca estuviste perdido, solo creías estarlo, de comprender que todo el camino, con todos sus desvíos y sus dificultades, era necesario para llegar aquí, a este reconocimiento. Y cuando llegas a este reconocimiento, cuando sabes en lo más hondo de tu ser que estás bien, que eres suficiente, que no te falta nada esencial, entonces puedes vivir de verdad. Puedes amar de verdad, puedes dar de verdad, porque ya no lo haces desde la carencia, sino desde la abundancia. No buscas llenar tu vacío con el amor de otros, ofreces tu plenitud. No buscas que te validen, tú te validas. No buscas que te salven, tú te salvas. Y salvar en este contexto no es algo dramático, es simplemente liberarte de lo que te ata, de lo que te limita, de lo que te separa de ti mismo, es soltar las cadenas que tú mismo te has puesto, es abrir la puerta de la jaula que tú mismo construiste y descubrir que siempre estuvo abierta, que siempre pudiste salir, que la única prisión era tu creencia de que estabas preso. Esta es la buena noticia, el verdadero evangelio, que eres libre, que siempre has sido libre, que nadie puede quitarte tu libertad esencial, aunque puedan limitar tu libertad externa. Tu libertad interior, esa libertad de ser quien eres, de pensar lo que piensas, de sentir lo que sientes, de elegir cómo respondes a lo que te pasa, esa libertad nadie te la puede quitar. Es tu derecho de nacimiento. Es lo que eres. Pero tienes que reclamar esa libertad. Tienes que reconocerla, ejercerla, vivirla. Y eso requiere valor. Requiere atreverte a ser tú mismo en un mundo que constantemente te dice cómo deberías ser. Requiere confiar en tu propia voz interior en medio de tantas voces externas que te dicen qué hacer. Requiere mantenerte fiel a tu verdad, aunque eso te cueste incomprensión, rechazo, soledad. Y a veces cuesta. A veces ser fiel a ti mismo te lleva por caminos que no son los habituales, que no son los que otros esperan de ti. Y entonces tienes que elegir, ¿vivo para cumplir las expectativas de otros o vivo para ser fiel a mi verdad? Y si eliges tu verdad, si eliges tu libertad, entonces tienes que estar dispuesto a pagar el precio. El precio puede ser la incomprensión, puede ser la soledad, puede ser el no encajar, pero ese precio es mucho menor que el precio de traicionarte a ti mismo, porque traicionarte a ti mismo te cuesta la vida, te cuesta tu alma, te convierte en un extraño para ti mismo y eso es el peor sufrimiento, mucho peor que cualquier rechazo externo. Es el infierno, vivir una vida que no es tuya, ser alguien que no eres, fingir constantemente. Eso es el infierno. Y muchas personas viven ahí sin darse cuenta siquiera, porque han olvidado quiénes son de verdad. Pero nunca es tarde para recordar. Nunca es tarde para volver a ti mismo. Nunca es tarde para elegir tu libertad, tu verdad, tu vida. Y cuando lo haces, cuando das ese paso, algo en ti despierta. Es como si hubieras estado dormido durante años y de repente abres los ojos y ves que la vida es mucho más bella, más rica, más profunda de lo que creías. Que has estado viviendo en blanco y negro y ahora ves en color,
que has estado escuchando la vida a bajo volumen y ahora la escuchas en toda su intensidad, y esa intensidad no es agitación, es presencia, es estar completamente vivo, completamente despierto, completamente aquí, es sentir cada sensación, cada emoción, cada pensamiento, sin amortiguarlos, sin defenderte de ellos, es estar abierto a la vida tal como es, con su alegría y su dolor, con su belleza y su fealdad, con su luz y su oscuridad. Es aceptar el paquete completo, no solo las partes que te gustan. Y cuando aceptas el paquete completo, cuando dejas de resistirte a lo que es, entonces hay una relajación profunda. Ya no estás luchando constantemente, ya no estás tratando de que la vida sea diferente de como es. Simplemente estás con lo que es, y lo que es suficiente. No es que todo sea perfecto, es que todo es real. Y lo real, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, tiene una cualidad de verdad que lo falso nunca tiene. Y la verdad, aunque duela, libera. La mentira, aunque sea cómoda, aprisiona. Por eso es tan importante decir la verdad. Decir tu verdad. No para herir a otros, no para imponerte, sino para ser congruente, para que tu interior y tu exterior coincidan. Porque cuando no dices tu verdad, cuando finges, cuando te escondes, estás creando una separación en ti mismo. Estás dividido entre lo que sientes y lo que muestras. Y esa división es agotadora. Te roba energía, te roba vitalidad, te roba alegría. Pero cuando eres congruente, cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces están alineados, entonces hay una integridad. Y esa integridad te da una fuerza interior muy grande. Ya no tienes que recordar qué dijiste a quién, qué cara poner en cada situación. Simplemente eres tú, siempre, con todos. Y eso es enormemente liberador. Pero ser congruente no significa ser brutal, no significa decir todo lo que piensas sin considerar al otro. La verdad debe decirse con amor, con compasión, con respeto. Puedes ser honesto sin ser hiriente. Puedes decir tu verdad cuidando la verdad del otro. Es un equilibrio delicado, pero es posible y es necesario si quieres relacionarte de manera profunda y auténtica. Las relaciones profundas se construyen sobre la verdad y la confianza. Si no hay verdad, si hay máscaras, entonces la relación es superficial. Puede ser agradable, puede funcionar a cierto nivel, pero no hay intimidad real. La intimidad real solo es posible cuando dos personas se atreven a ser vulnerables, a mostrar su verdad, a confiar en el otro con lo que son de verdad, no solo con la imagen que proyectan. Y esa intimidad es uno de los mayores regalos de la vida. Ser visto de verdad, ser conocido de verdad, ser amado de verdad, no por tu imagen sino por quien eres. Y al mismo tiempo ver de verdad a otro, conocerlo de verdad, amarlo de verdad. Eso es lo que todos anhelamos en el fondo. Esa conexión profunda, esa intimidad real, pero solo es posible si estamos dispuestos a quitarnos las máscaras, a ser vulnerables, a confiar. Y confiar es difícil, especialmente si has sido herido. Si has confiado y te han traicionado, es natural que tengas miedo de volver a confiar. Pero si no confías, si vives defendido, protegido, cerrado, entonces te privas de la conexión, de la intimidad, del amor. Y eso es una forma de muerte en vida. Es estar vivo pero no vivir de verdad. Por eso es tan importante sanar las heridas. No para olvidarlas, no para fingir que no pasaron, sino para que no te gobiernen, para que puedas volver a confiar, volver a amar, volver a estar abierto. Y sanar las heridas lleva tiempo. No hay atajos. Tienes que sentir el dolor, tienes que llorar las lágrimas, tienes que estar con la rabia, con la tristeza, con la decepción. Tienes que atravesar todo eso para llegar al otro lado. Y atravesar no es reprimir ni evitar. Atravesar es estar con, es permanecer con, es dejar que la emoción te atraviese sin resistirte, sin aferrarte, sin identificarte. Es sentir el dolor pero sabiendo que no eres el dolor. Es llorar pero sabiendo que no eres las lágrimas. Es estar con la oscuridad pero sabiendo que no eres la oscuridad. Y si puedes hacer eso, si puedes permanecer con tus emociones difíciles sin huir de ellas ni perderte en ellas, entonces las emociones se mueven, se transforman, se liberan y tú sanas. No porque las emociones desaparezcan del todo, sino porque ya no te controlan. Puedes sentirlas sin ser esclavo de ellas. Puedes reconocerlas sin identificarte con ellas. Y eso es libertad emocional. La libertad emocional no es no sentir. Es sentir plenamente, pero sin perder tu centro. Es como el océano. En la superficie
Puede haber olas, tormentas, agitación, pero en el fondo hay una quietud que nunca se perturba. Tú eres como ese océano. Puedes tener emociones fuertes en la superficie, pero en tu profundidad hay una paz que permanece. Y cuando te conectas con esa profundidad, cuando habitas ese centro quieto, entonces las emociones pueden venir e ir sin arrastrarte. Pero llegar a ese centro quieto requiere práctica. Requiere volver una y otra vez al silencio, a la respiración, al cuerpo, al presente. Requiere cultivar la presencia, la conciencia, la atención. Y eso es lo que hace la meditación. La meditación no es solo una técnica de relajación. Es un camino de transformación profunda. Es la práctica de estar presente, de ser consciente, de habitar tu centro. Y cuanto más practicas, más fuerte se hace ese centro, más accesible, más estable. Y desde ese centro puedes vivir tu vida de manera completamente distinta. Puedes responder en lugar de reaccionar. Puedes elegir en lugar de ser arrastrado. Puedes amar en lugar de defenderte. Puedes dar en lugar de aferrar. Puedes ser libre en lugar de estar atado. Esta libertad es el fruto de la práctica espiritual. No es algo que consigas de golpe, es algo que vas descubriendo poco a poco, día a día, año a año, y cada descubrimiento es una liberación. Descubres que no eres tus pensamientos, y eso te libera de la tiranía de la mente. Descubres que no eres tus emociones, y eso te libera de ser arrastrado por ellas. Descubres que no eres tu historia, y eso te libera del pasado. Descubres que no eres tu imagen, y eso te libera de la opinión de los demás. Descubres que no eres tu cuerpo aunque lo habitas, y eso te libera del miedo a la muerte. Y cada liberación te acerca más a lo que realmente eres, que es conciencia, que es presencia, que es amor. Eso es lo que eres en tu esencia más profunda. No tu nombre, no tu historia, no tus roles, no tus logros. Todo eso es lo que has hecho o lo que te ha pasado, pero no es lo que eres. Lo que eres es mucho más vasto, mucho más profundo, mucho más misterioso. Y ese misterio no se puede definir, no se puede encerrar en palabras, solo se puede experimentar, solo se puede vivir. Y se experimenta en el silencio, en la presencia, en la apertura. Cuando dejas de tratar de entender y simplemente estás, entonces algo se revela, no como un conocimiento conceptual, sino como una evidencia directa, inmediata, indudable. Sabes quién eres, aunque no puedas explicarlo. Sabes que estás bien, aunque no puedas justificarlo. Sabes que todo tiene sentido, aunque no puedas verlo completamente. Y ese saber no es del intelecto, es del ser. Es un saber que está más allá de las palabras, más allá de los conceptos, más allá de las creencias. Es un saber que te sostiene incluso cuando todo se derrumba alrededor. Es un saber que te da paz, incluso en medio de la tormenta. Es un saber que te permite confiar incluso cuando no ves el camino, y ese saber es fe. No fe en una doctrina o en una religión, aunque puede incluir eso. Fe en la vida misma. Fe en que hay un sentido, aunque no siempre lo veas. Fe en que hay un amor sosteniendo todo, aunque a veces te sientas solo. Fe en que todo es parte de un proceso mayor que no puedes abarcar con tu mente, pero que puedes sentir con tu corazón. Y esa fe no es algo que impones, es algo que descubres. Es algo que brota de la experiencia, del contacto con tu profundidad, del encuentro con el misterio, y una vez que esa fe está ahí, nadie te la puede quitar. Puedes dudar, puedes tambalearte, puedes pasar por crisis, pero en el fondo sabes que estás sostenido, sabes que no estás solo, sabes que tu vida tiene sentido, y desde ese saber puedes vivir con una libertad y una paz extraordinarias. Puedes enfrentar las dificultades sin desmoronarte, puedes pasar por el dolor sin amargarte, puedes amar sin garantías, puedes dar sin esperar, puedes ser vulnerable sin miedo, porque sabes que en el fondo estás bien, que pase lo que pase, en el fondo estás bien. Esto no es una ilusión, no es un autoengaño, es la verdad más profunda, porque en el fondo, en lo más hondo de ti, más allá de todo el sufrimiento y todas las dificultades, hay algo que nunca ha sido tocado, que nunca ha sido herido, que permanece intacto y puro. Es como una luz que siempre ha estado brillando, aunque la hayas olvidado. Es como un manantial que nunca se seca, aunque hayas dejado de beber de él. Es tu esencia, tu ser verdadero, tu naturaleza divina, y reconectar con esa esencia es el propósito de toda práctica espiritual. Es volver a casa, es recordar quién eres, es despertar del sueño de la separación y reconocer que nunca has estado separado, que siempre has formado parte del todo, que siempre has sido uno con la vida, con el universo, con Dios. Y cuando despiertas a esa unidad, cuando la sientes no como un concepto, sino como una realidad vivida,
entonces todo cambia. Ya no te sientes separado, aislado, solo, te sientes parte de todo, conectado con todo, amado por todo, y desde esa conexión puedes amar a todo, puedes servir a todo, puedes dar de ti, sabiendo que cuando das al otro te das a ti mismo, porque no hay separación real entre tú y el otro. Somos todos parte de la misma vida, del mismo misterio, del mismo amor. Este reconocimiento de unidad es lo que las tradiciones místicas han llamado iluminación, despertar, unión con Dios, y no es algo reservado para unos pocos elegidos. Es nuestra herencia común, es lo que todos somos, aunque la mayoría no lo sepa. Y el camino espiritual es el camino de volver a esa verdad, de limpiar las nubes que impiden ver el sol que siempre ha estado brillando. Y las nubes son el ego, el miedo, el apego, el juicio, la separación. Son todas las historias que nos hemos contado sobre quiénes somos y quiénes no somos, sobre qué es posible y qué no es posible. Son todas las limitaciones que hemos aceptado, todas las creencias que hemos asumido sin cuestionarlas. Y cuando empiezas a cuestionar esas nubes, cuando empiezas a ver que son solo nubes, que no son la realidad última, entonces empiezan a disolverse. Y poco a poco aparece el sol. Aparece tu verdad, aparece tu luz. Y esa luz no necesita alimentarse de nada externo. Brilla por sí misma, es autoexistente, autosuficiente. No depende de tus logros, de tu imagen, de tu éxito. Está ahí simplemente porque eres. Y cuando te conectas con esa luz, cuando vives desde esa luz, entonces tu vida se vuelve una expresión de esa luz. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que eres, es una manifestación de esa luz. Y eso es lo más hermoso que puedes dar al mundo, tu luz, tu verdad, tu amor. Pero para dar tu luz tienes que reconocerla primero, tienes que saber que está ahí. Y para saberlo tienes que entrar en tu interior, tienes que hacer el viaje hacia adentro. Porque la luz no está fuera, no la vas a encontrar en el éxito, en el reconocimiento, en las posesiones. Está dentro, siempre ha estado dentro. Y el viaje hacia adentro es el viaje espiritual. Es el viaje de la conciencia que se vuelve sobre sí misma, que se reconoce, que se conoce. Y ese viaje empieza con un simple movimiento: detenerte, parar, dejar de correr, dejar de buscar fuera, simplemente quedarte, permanecer, esperar, esperar sin saber qué esperas, esperar sin agenda, simplemente estar. Y en ese estar, en esa quietud, en ese silencio, poco a poco algo se revela, no de golpe, no de manera espectacular. Se revela como el amanecer, gradualmente, suavemente, y un día te das cuenta de que algo ha cambiado, de que tú has cambiado, de que ya no eres el que eras, de que has despertado a algo más profundo, más verdadero, más real, y ese despertar no es el final del camino, es el comienzo de una nueva vida. Es empezar a vivir desde tu verdad, desde tu centro, desde tu luz. Y esa vida es más plena, más rica, más significativa que cualquier cosa que hayas experimentado antes. No porque sea más cómoda o más fácil, puede que no lo sea. Puede que incluso sea más desafiante porque cuando vives desde tu verdad a veces chocas con el mundo, con sus expectativas, con sus valores superficiales, pero es más verdadera. Y lo verdadero, aunque sea difícil, siempre es mejor que lo falso. Entonces, cuando te digo que aprender a esperar cambió mi manera de vivir, no estoy hablando solo de aprender a tener paciencia en las colas del supermercado. Estoy hablando de algo mucho más profundo y más transformador. Estoy hablando de aprender a permanecer con lo que es, sin tratar de cambiarlo, sin huir de ello. Estoy hablando de aprender a estar presente en mi propia vida en lugar de estar siempre de paso. Estoy hablando de aprender a confiar en el proceso de la vida en lugar de tratar de controlarlo todo. Estoy hablando de descubrir que en la espera, en el silencio, en la quietud, está todo lo que buscaba: paz, sentido, amor, verdad. Y todo esto que te he compartido, todas estas palabras, todas estas horas que hemos pasado juntos, todo esto no tiene otro propósito que invitarte a hacer tu propio viaje. No puedo hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Es tu viaje, tu camino, tu descubrimiento. Pero puedo acompañarte, puedo señalarte la dirección, puedo compartir lo que he aprendido en mi propio camino. Y espero que algo de lo que he dicho resuene en ti, que algo toque tu corazón, que algo despierte en ti el deseo de emprender este viaje, si es que no lo has emprendido ya, o de profundizar en él si ya estás en camino. Porque todos estamos en camino, lo sepamos o no. Todos estamos buscando, aunque no sepamos qué buscamos. Todos estamos anhelando algo más profundo,
algo más verdadero. Y ese anhelo no es una debilidad, es nuestra mayor fuerza, es lo que nos mantiene vivos, lo que nos impulsa a crecer, lo que nos lleva a despertar, es el llamado del alma, el llamado de nuestra verdad, el llamado de Dios, si quieres usar esa palabra, y ese llamado no se acalla. Puedes ignorarlo, puedes distraerte de él, puedes tratar de llenarlo con cosas, con actividades, con adicciones, pero siempre estará ahí, esperando, paciente, hasta que estés listo para escucharlo, hasta que estés listo para detenerte, para entrar en el silencio, para hacer el viaje hacia adentro. Y cuando lo hagas, cuando finalmente respondas a ese llamado, tu vida cambiará de maneras que no puedes imaginar ahora. No cambiará necesariamente en lo externo, aunque puede que sí, pero cambiará en lo más importante, cambiará en su cualidad, en su profundidad, en su sentido, porque cuando vives desde tu verdad, cuando vives desde tu centro, cuando vives desde el amor, todo cobra sentido. Incluso las cosas difíciles, incluso el dolor, incluso las pérdidas, no es que sean agradables, pero tienen sentido, forman parte de tu camino, de tu crecimiento, de tu transformación, y puedes aceptarlas, no con resignación, sino con sabiduría, sabiendo que todo, absolutamente todo, puede ser una oportunidad para crecer, para aprender, para amar más profundamente. Y al final, eso es lo único que importa, cuánto has amado, no cuánto has conseguido, no cuánto has tenido, no cuánto te han reconocido, cuánto has amado, cuánto has dado, cuánto has sido capaz de abrirte, de ser vulnerable, de ser verdadero, cuánto has vivido de verdad, no de manera superficial, sino profunda, comprometida, auténtica. Y amar así, amar de verdad, requiere todo lo que hemos hablado: presencia, conciencia, libertad interior, confianza, paciencia, compasión. Requiere haber hecho el trabajo interior, haber sanado tus heridas, haber trascendido tu ego. Requiere haber aprendido a esperar, a permanecer, a estar, porque solo cuando has hecho ese trabajo, solo cuando has encontrado tu centro, puedes amar de verdad, puedes amar sin necesitar, sin aferrarte, sin condicionar. Puedes amar gratuitamente, libremente, plenamente. Y ese amor es lo más bello que existe. Es lo que da sentido a todo. Es lo que trasciende la muerte. Es lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Es lo único real en un mundo de cosas impermanentes. Y es lo que eres en tu esencia más profunda. Eres amor. No amas, eres amor. Y cuando lo reconoces, cuando lo vives, cuando lo expresas, entonces tu vida se convierte en una ofrenda, en una bendición, en una oración. Y con esto llegamos casi al final de nuestro tiempo juntos. Casi, pero no del todo. Porque quiero terminar no con una conclusión cerrada, sino con una apertura. Quiero dejarte no con respuestas, sino con preguntas. Quiero dejarte no con la sensación de que ya lo sabes todo, sino con el deseo de seguir explorando, de seguir profundizando, de seguir creciendo. Porque la vida espiritual no tiene final. No hay un punto en el que llegues y ya está, ya lo lograste. Siempre hay más profundidad, siempre hay más amor, siempre hay más libertad. El camino es infinito porque el misterio es infinito. Y eso es maravilloso. Significa que nunca te vas a aburrir, que siempre habrá algo nuevo que descubrir, que siempre podrás seguir creciendo. Así que mi pregunta para ti con la que te dejo es esta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a emprender este camino? ¿Estás dispuesto a detenerte, a entrar en el silencio, a hacer el viaje hacia adentro? ¿Estás dispuesto a esperar, a permanecer, a confiar? ¿Estás dispuesto a quitarte las máscaras, a ser vulnerable, a ser verdadero? ¿Estás dispuesto a amar de verdad, a dar sin esperar, a ser libre? No tienes que responder ahora. De hecho, no tienes que responderme a mí. Es una pregunta para ti mismo. Y la respuesta no está en las palabras, sino en tus actos. Se verá en cómo vives tu vida día a día, en si dedicas tiempo al silencio o sigues corriendo, en si te detienes a estar presente o sigues distraído, en si eres honesto contigo mismo o sigues fingiendo, en si amas de verdad o sigues protegiéndote. Y sea cual sea tu respuesta ahora, está bien. Cada persona tiene su tiempo, cada persona tiene su camino, no hay prisa. El llamado estará ahí cuando estés listo. Y cuando estés listo, cuando decidas dar el paso, todo el universo conspirará para ayudarte. Porque cuando te mueves en la dirección de tu verdad, de tu crecimiento, de tu amor, la vida te sostiene. Aparecen las personas adecuadas, las oportunidades adecuadas, las enseñanzas adecuadas. No es magia, es sincronía. Es el fluir natural de la vida cuando te alineas con ella. Así que confía en tu proceso, confía en tu camino,
Confía en tu verdad y sobre todo confía en ti mismo, porque en lo más hondo de ti está toda la sabiduría que necesitas, está toda la fuerza que necesitas, está todo el amor que necesitas. Solo tienes que aprender a acceder a ello. Y se accede permaneciendo, estando, esperando. Se accede a través del silencio, a través de la presencia, a través de la apertura. Y ahora sí, dejemos que estas palabras se asienten. Dejemos que el silencio las envuelva. Porque después de tantas palabras, lo que necesitamos es silencio. Un silencio que no es vacío, sino lleno. Un silencio que contiene todo lo dicho y todo lo no dicho. Un silencio que es presencia, que es paz, que es amor. Respira hondo, siente tu cuerpo, siente tu corazón y agradece este tiempo que te has regalado, porque el simple hecho de haber permanecido hasta aquí ya es una práctica espiritual, ya es un acto de amor hacia ti mismo, ya es un paso en el camino y que este camino te lleve cada vez más hacia ti mismo, hacia tu verdad, hacia tu luz, que encuentres la paz que buscas, que encuentres el amor que eres, que vivas con plenitud, con presencia, con libertad, que tu vida sea una bendición para ti y para todos los que te rodean. Y recuerda, no estás solo, nunca has estado solo. Estás sostenido por algo más grande que tú, algo que te ama incondicionalmente, algo que nunca te abandona. Llámalo como quieras, Dios, el universo, la vida, el amor. El nombre no importa. Lo que importa es que te abras a ello, que permitas que te sostenga, que confíes. Y cuando tengas dudas, cuando te sientas perdido, cuando la oscuridad parezca demasiada, recuerda esto. La oscuridad nunca es total. Siempre hay una luz, por pequeña que sea. Y si la buscas, la encontrarás. Porque esa luz eres tú. Y nadie puede apagarla. Puede estar cubierta, puede estar olvidada, pero nunca puede ser destruida. Es eterna, es indestructible. Es lo que eres. Así que brilla, brilla con tu luz, sé quién eres. Ama como solo tú puedes amar, da lo que solo tú puedes dar. Vive tu vida, tu única e irrepetible vida, con todo el amor y toda la verdad y toda la presencia que puedas reunir, porque esa es tu ofrenda al mundo, esa es tu razón de estar aquí, esa es tu bendición. Y yo, desde este lugar donde nos hemos encontrado a través de estas palabras, te acompaño. Te sostengo en mi corazón, confío en ti, creo en ti, y espero que tú también aprendas a confiar en ti, a creer en ti, a amarte a ti mismo con la misma ternura y la misma paciencia con la que amas a los que más quieres. Que la paz esté contigo, que el amor te habite, que la verdad te guíe, hoy, mañana, siempre. Y ahora, simplemente permanece un momento más en silencio. No corras todavía a lo siguiente. Date este momento, este precioso momento de estar contigo, de respirar, de ser, porque estos momentos son los que construyen una vida verdadera, una vida plena, una vida vivida de verdad. Gracias por estar aquí, gracias por permanecer, gracias por escuchar, gracias por ser.